¿Tienes el cabello natural, castaño, negro y quieres dar color y luz a tu rostro? Quiero decirte que las mechas se han convertido en unas grandes aliadas para ti que tienes el cabello oscuro, ya que estas harán que tu rostro se llene de luz y juventud. Sigue el paso a paso de este procedimiento para lograr este hermoso resultado. Vamos a iniciar con el procedimiento de mechas en mi modelo. Y para esto voy a hidratar el cabello con suavidad extrema, este hidratante que me permite hacer decoloraciones sin dañar el cabello. Para la fórmula voy a iniciar con 4 tapas de polvo de colorante más 200 mililitros de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Voy a empezar con el procedimiento por la parte de enfrente. Voy a sacar mi primera sección en línea recta, delgada, y voy a utilizar la secadora, el aire precisamente, para que se suelten todos esos cabellos pequeños, y estos mismos cabellos me van a generar un sombreado para que se vea desvanecido este efecto. Voy a aplicar el decolorante casi llegando al crecimiento, pero sin llegar a este. Voy a hacer la aplicación desde casi el crecimiento hasta las puntas. Saco la segunda sección. Observen que aquí estoy sacando una sección más gruesa. Divido esta en 2 partes. Me quedo con una y aplico el aire de la secadora para separar esos cabellos pequeños, y sobre esta aplico el decolorante. Quiero que me quede un sombreado, es por eso que saqué una sección más gruesa, y al dividirla me queda más resto de cabello oscuro. Hago la aplicación casi desde crecimiento hasta las puntas. Realizo el mismo procedimiento que en la sección anterior. A partir de esta sección, las siguientes las trabajo de manera diferente. Saco la sección, separo, y sobre la que voy a aplicar decolorante hago un ligero crepé y aplico el decolorante solo en el cabello que me quedó más largo, y así sucesivamente trabajo todo el lateral. En el siguiente lateral trabajo de la misma manera que en el anterior. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer mechas, coloraciones y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Una vez terminado el lateral, me voy a pasar a la parte del flequillo. Quiero que observen que la primera sección la hago en línea recta, muy delgada, y aplico el decolorante respetando el crecimiento. Esto lo hago con la finalidad de que me quede un ligero mechoncito más claro para darle luminosidad al rostro. La siguiente sección la trabajo de la misma manera. A partir de la tercera sección hago línea recta delgada, pero aquí ya empiezo a entresacar el cabello para que ya no me quede tan cargado el efecto. De esta manera trabajo hasta la coronilla.
Una vez terminado la parte de enfrente, me paso a la nuca baja y empiezo a trabajar mi primera sección haciendo una línea recta y aplicando el decolorante de la misma manera de crecimiento hasta las puntas sin tocar la raíz. Saco una siguiente sección delgada. Es muy importante que las secciones no sean muy gruesas para que no tengan ustedes problema al momento de decolorar, porque si las secciones son muy gruesas corren el riesgo de que el cabello les quede manchado. Sigo trabajando la parte baja de la nuca en líneas rectas. Recuerden que hace poco subí un video de esta chica donde le realicé el corte. Este es un corte shaggy con capas. Si observan, aquí en la parte baja de la nuca hay partes donde se le ve menor cantidad de cabello o que se ve texturizado. Esto se debe a que este corte texturizamos con navaja para que nos diera ese aspecto de mucho movimiento. Ya con esta coloración se va a ver muy hermoso, así es que esperen a ver el resultado final porque la verdad que es un corte que luce muy bonito a cualquier edad. Es un corte que está en tendencia y no importa la época del año, siempre se ve bonito. Cuando ya llegamos a la nuca media, vamos a empezar a realizar secciones delgadas y vamos a empezar a hacer entrecortado o zigzag para que la parte alta de la nuca no me quede tan clara. Recuerden que la mayor aclaración la quiero dar en la parte baja de nuca y en los laterales para que nos dé mucha luz en el rostro. De esta manera vamos a trabajar desde mitad de cabeza hasta la coronilla. Es importante estar revisando constantemente la decoloración para que no se les vaya a dañar el cabello. Muchas veces empapelan toda la cabeza y se ponen a atender a otros clientes o quizás lo están haciendo ustedes entre amigas y no le dan importancia y toman el tiempo en una hora, van y revisan. Si no obtienen la aclaración, van y revisan en otra hora más. ¿Y qué pasa? Que en ocasiones sensibilizan mucho el cabello. Así es que yo les recomiendo que estén revisando constantemente la decoloración para que el cabello no sufra daño. Aquí nosotros apenas terminamos ya de hacer el empapelado y quiero que observen que la aclaración ya casi la tenemos. Todavía tenemos un poco de reflejo amarillo, pero es leve. Con un poquito más de tiempo, esta modelo ya se va a conseguir la aclaración. Y va a ser una aclaración con muy buen resultado, una aclaración muy sana y es porque se tiene el cuidado en todo momento. Una vez revisado todos los paquetes, vamos a dar un tiempo con calor de 15 minutos. Si no tienen ustedes un activador de calor, pueden dejarlo unos 30 minutos en natural. Y si no consiguen la aclaración, pueden volver a aplicar decolorante. En el caso de mi modelo ya se consiguió la aclaración. Es por eso que vamos a pasarla al lavabo para retirar todo el decolorante. Retiro el decolorante con baño astringente de limpieza profunda de Botox. Es importante eliminar todos los residuos del decolorante para que al momento de aplicar el matiz tenga una mejor absorción y no se debilite
con residuos de decolorante. Es momento de realizar la fórmula del matiz y voy a utilizar 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 9.23 más 15 gramos de tono 9.12. Vamos a mezclarlo perfectamente bien. Esta fórmula la vamos a aplicar en todo el cabello porque voy a aprovechar el matiz para darle brillo y suavidad al cabello. Si ustedes tienen el tono natural, como es el caso de mi modelo, que solamente tenía una ligera aclaración de medios a puntas, cuando vayan a realizar el matiz les recomiendo que lo apliquen en todo el cabello. Con esto van a conseguir que el cabello natural o el que está ligeramente tinturado en puntas adquiera mucho brillo, al igual que las mechas. Aplicamos todo el matiz en todo el cabello y damos un tiempo de pose natural de 10 minutos. Una vez retirado el matiz, aplicamos baños rubios para que la coloración tenga mayor durabilidad y para eliminar residuos amarillos o residuos naranjas. Es muy importante que laven su cabello con el champú adecuado. Además, las decoloraciones requieren de mucho cuidado, es por eso que necesitan aplicarse los tratamientos que les van a ayudar a devolverle al cabello los nutrientes que perdió durante la decoloración. Sellamos con la mascarilla Rubio Intenso. Esta mascarilla va a dar hidratación, nutrición y mucho brillo a este trabajo de color que acabamos de realizar. Para finalizar vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir porque queremos realizarle unas ondas suaves a mi modelo para que vean ustedes lo hermoso que queda esta coloración con este corte. Recuerden que si quieren ver el corte les vamos a dejar el link en la cajita de descripción. Stephanie se va a encargar de darle unos pequeños toques de maquillaje para que mi modelo luzca como tal, una hermosa modelo. Para finalizar vamos a aplicar el spray fijación extrema, este spray que me encanta porque no deja residuos, deja el cabello con mucho movimiento y además con mucho brillo. Este es el resultado final. Como pueden ver, el tono de mechas aclaró tanto el color de su cabello y piel. Es una técnica fácil y rápida con la cual pueden lograr este resultado tan favorecedor. Esta coloración es ideal para ti que te están empezando a salir canas. Con este color las ocultas muy fácilmente. Este tono se ve hermoso tanto en jóvenes como en mujeres de 40 años y más. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.